En la Sierra Gorda de Querétaro existe una misión construida entre 1751 y 1758. La dirigió Fray Junípero Serra. Hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ANEL, INEAH. La tiene registrada como Monumento Histórico Protegido. En esa misión hay una campana, un sonido que los vecinos de Consá describen como dulce y triste al mismo tiempo. Un sonido que lleva más de 80 años en silencio. La leyenda dice que repicó sola en Madrid la noche que comenzó la independencia de México, que el rey mandó hundirla en el océano, que voló sola desde el Atlántico hasta Querétaro, que solo los patriotas incorruptibles pueden escucharla cada 15 de septiembre. Esa leyenda la conoce cualquier persona de la Sierra Gorda. Lo que nadie cuenta es por qué enmudeció. Y eso no es leyenda. Tiene nombre, apellido y fecha exacta. Cuando lo sepan, no van a poder volver a escuchar el grito de independencia de la misma manera. La misión de Santiago de Jalpan fue la primera de las 5 misiones franciscanas construidas en la Sierra Gorda. Fray Junípero Serra coordinó su construcción entre 1751 y 1758, aprendiendo el idioma de los pames y usando mano de obra local. En 2003, la UNESCO inscribió las 5 misiones como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La campana que está en esa misión fue fundida en el final del siglo XVIII, en una provincia de España, con oro y plata extraídos del México. Su sonido era tan melodioso y armonioso que el propio rey mandó colocarla en la torre de la Catedral de Madrid. La campana fue hecha con metal mexicano, colocada en una catedral española, y según la gente de Jalpan, nunca olvidó de dónde venía el metal del que estaba hecha. Y aquí está lo primero que nadie explica, sobre por qué esta leyenda fue tan poderosa durante la Guerra de Independencia. Según la tradición oral de la comunidad, en la madrugada del 15 de septiembre de 1810, la campana repicó sola. Su sonido fue tan fuerte y alegre que despertó a los vecinos de Madrid, que no lograban entender qué ocurría. Días después llegó un navío de América con noticias. En la Nueva España había comenzado una insurrección. Las fechas que dieron los marineros coincidían exactamente con los cambios de sonido de la campana. Desde entonces, sonaba con júbilo cuando los insurgentes ganaban una batalla, con notas tristes cuando perdían. El rey mandó empacarla con relleno para que el badajo no hiciera contacto con su cuerpo. No funcionó. Mandó hundirla en el océano. Y la gente de Concá cuenta que la campana cobró vida durante la travesía y voló hasta caer frente a la puerta del templo. No importa si eso fue un milagro o una mentira bien contada. Lo que importa es lo que esa historia le decía a cada persona que la escuchaba. Durante la Guerra de Independencia, el rey de España, con toda su flota y todos sus cañones, no pudo callar un objeto de bronce de menos de 100 kilos. Eso es lo que la leyenda hizo. Y lo hizo perfectamente. Lo que acaban de escuchar es tradición oral, documentada, de la Sierra Gorda de Querétaro. Lo que viene ahora es diferente. Es lo que pasó en 1940, con nombre, apellido y fecha exacta. Y es lo más perturbador de toda esta historia. Si aún no están suscritos a Pesadillas, este es el momento. Activen la campanita, porque lo que sigue explica por qué la campana enmudeció. Y no tiene nada de sobrenatural. Estén parados en la plaza del templo de San Miguel Concá. Es 1940. El templo que tienen frente a ustedes fue construido en 1754, el mismo año que Fray Junípero Serra dirigía la misión de Jalpan. En el campanario hay una campana que llevan más de 100 años escuchando cada domingo. Dulce y triste al mismo tiempo, es parte del pueblo, es parte de ustedes. En un día llega un hombre de Jalpan, se llama Don Gregorio Olvera. Viene con una propuesta razonable. Quiere llevar la campana prestada para replicarla en Jalpan con motivo del aniversario de la independencia. Ustedes dicen que si en la campana parte, Don Gregorio Olvera no la devuelve. Y la campana
que había sonado todos los domingos durante más de 100 años, enmudece completamente, como si supiera que estaba en el lugar equivocado. El encantamiento más perturbador de la campana de Jalpan no fue sonar sola en Madrid, fue callarse cuando alguien que no la merecía se la quedó, y cuando don Gregorio intenta llevársela de nuevo, la campana se hunde en la tierra, y los únicos que pueden moverla son los niños, porque los niños no saben aún a qué pueblo se supone que deben lealtad. Y aquí está la segunda cosa que nadie dice en voz alta sobre la campana de Jalpan. Don Gregorio Olvera no era un brujo ni un profeta, era un hombre que pidió algo prestado y no lo devolvió. En cualquier otro contexto, eso se llama robo. Conca quería su campana de vuelta. Jalpan quería quedársela. Dos comunidades nacidas del mismo proyecto franciscano, construidas por el mismo fray Junípero Serra, con un año de diferencia. Llevaban décadas compartiendo la misma sierra y ahora no podían ponerse de acuerdo sobre a quién pertenecía un objeto que ambas consideraban sagrado. No había juez neutral, no había ley que resolviera claramente, y la única manera de salir de ese conflicto, sin que ninguna comunidad perdiera la dignidad, fue convertirlo en algo sobrenatural. El robo se convirtió en milagro. El objeto que no se quería devolver se convirtió en objeto con voluntad propia. Los adultos que no podían ponerse de acuerdo se convirtieron en adultos que simplemente no podían mover la campana. Y los niños, que no entendían el conflicto, que no tenían opinión sobre a cuál pueblo pertenecía el objeto, se convirtieron en los únicos capaces de transportarla. La campana de Jalpan no se hundió en la tierra por magia. Se hundió porque dos comunidades necesitaban una salida que no las obligara a elegir entre la justicia y la paz. Eso no es sobrenatural, eso es exactamente cómo funciona la memoria colectiva. Pero aquí está lo más perturbador de todo. Lo que pasó después, los niños la trasladaron a Jalpan, la colocaron en el campanario, y la campana enmudeció de nuevo y regresó a Consá por segunda vez. Fue entonces cuando la gente Mayo R tomó una decisión. Instruyeron a los niños para regresarla una vez más, y le dijeron a la campana, directamente, frente a la comunidad reunida, que si volvía a irse, la fundirían. La campana nunca más se movió, pero tampoco volvió a sonar. Detengan un momento esa imagen. Una comunidad que amenazó con destruir el objeto más sagrado que tenía para conseguir que se quedara quieto. Y el objeto que prefirió el silencio permanente antes que ser fundido. Y desde entonces, dice la leyenda, que cada 15 de septiembre, solo los mexicanos más patrióticos e incorruptibles pueden escuchar su sonido. Ese sonido dulce y triste, al mismo tiempo que lleva 80 años sin sonar para nadie. Nadie define qué es ser patriótico. Nadie define qué es ser incorruptible. No hay lista, no hay examen, no hay autoridad que certifique que alguien escuchó la campana y que eso sea verdad. La campana de Jalpan funciona exactamente igual que el poder político. Todos dicen que la escuchan. Nadie puede probar que mienten. Y señalar a quien dice que no la escucha es la forma más fácil de cuestionar su patriotismo. Una campana que voló de Madrid a Querétaro es una historia bonita. Una campana que eligió el silencio antes de la destrucción, y que aún así se convirtió en la prueba moral más imposible de México. Es algo mucho más perturbador, y lleva 200 años funcionando perfectamente. Una misión construida entre 1751 y 1758. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en una campana hecha con metal mexicano en España. Una leyenda que sobrevivió la independencia, la reforma y la revolución. Un hombre llamado don Gregorio Olvera, que en 1940 pidió algo prestado y no lo devolvió. Una comunidad que amenazó a su objeto más sagrado con la destrucción para que no se fuera. Y un objeto que prefirió el silencio permanente antes que la fundición. La campana de Jalpan no tiene poder sobrenatural. Tiene algo mucho más difícil de explicar. Tiene la capacidad de
hacer que dos pueblos, durante más de 80 años, prefieran creer en el encanto antes que en el conflicto. Y tiene la capacidad de convertir el silencio en una prueba moral que nadie puede aprobar ni reprobar. Eso es más poderoso que cualquier milagro. Y cada 15 de septiembre, cuando alguien dice que la escucha, nadie le pregunta si miente, porque si le preguntan, tendrían que responder la misma pregunta. ¿Ustedes creen que la escucharían?